Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 10 de julio del año 2026 y vamos a tener la conclusión de la lección número 2 de Escuela Sabática que estudiamos durante esta semana y se tituló El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Ese es el verso de memoria que debimos haber aprendido durante la semana. Como pudimos estudiar durante esta semana, la osadía de los griegos y la incomprensión de los judíos respecto al mensaje de la cruz les parecía absurdo, locura, inaceptable, debilidad. Sin embargo, para el apóstol Pablo era poder el mensaje de la cruz, mientras que para los griegos era un mensaje absurdo, sin sentido, insensato, necio. Pero ese mensaje que les parecía locura o necedad, que les parecía un mensaje absurdo, para quienes lo aceptaban encontrarían el poder para salvar sus vidas. Por eso es el mensaje poderoso de la cruz. Domingo 5 de julio. El evangelio de la cruz. Pese a lo que pensaran los griegos y los judíos, en realidad el mensaje de la cruz era una buena noticia, eran buenas nuevas que traerían gran bendición, porque ese es el evangelio, porque esa es la buena noticia, que Jesús murió por el pecador en la cruz del Calvario, y todo aquel ser humano que acepte ese sacrificio por fe puede llegar a ser salvo. Tendrían que dejar a un lado todos los prejuicios y aceptar el poderoso mensaje de la cruz. El apóstol Pablo hizo de ese mensaje de la cruz, el evangelio de la cruz, el centro de su predicación. Y para que la gente llegue a aceptar el bautismo, debe ser llevada primero a Cristo y Cristo crucificado. Recordemos que la obra es de Dios y que el Señor debe dirigirla con el poder de su Espíritu Santo. La obra de la predicación es una obra, es nuestra obra, es nuestra misión, nos corresponde a nosotros realizarla, pero la obra de la conversión para el bautismo, esa es obra del Espíritu Santo y le corresponde al Espíritu Santo realizarla. Lunes 6 de julio, necedad para los que se pierden. Los griegos y los judíos estaban necios respecto al mensaje de la cruz. Es más, los judíos se enojaban terriblemente contra ese mensaje. Lo consideraban una necedad, no iba acorde a su sabiduría y para ellos era locura. La necedad en 1 Corintios 1:18 se refiere al mensaje de la crucifixión de Cristo. Para quienes rechazan la fe, es decir, los que se pierden, suena como un disparate absurdo o una debilidad. Sin embargo, para los creyentes, esa aparente locura representa el máximo poder de Dios para salvación. Para los que se pierden, el mensaje de la cruz era una moria para ellos, es decir, era una moria para ellos, es decir, una locura, ya que la cultura de la época, la filosofía griega y el poder romano consideraba el sacrificio y la debilidad como un fracaso total. Sin duda alguna, el predicar el apóstol Pablo este mensaje era difícil. Nosotros ahora ya lo entendemos porque ya comprendemos la situación, pero en ese tiempo predicar a alguien que había sido muerto en la cruz del Calvario. Para los salvos, esa misma cruz es revelada por el Espíritu como el poder y la sabiduría de Dios. En la teología paulina, esta aparente insensatez divina supera con creces cualquier intelecto humano. Lo necio, es decir, lo moria de Dios, es infinitamente más sabio que la mayor sabiduría humana. La cruz, el símbolo máximo de derrota y humillación, se convierte en el vehículo supremo de la gracia, la redención y el poder divino para quienes creen. Martes 7 de julio, poder para los que están siendo salvados. Lo que para los griegos era ridículo, para los que iban siendo salvados era poder. La pregunta es, ¿dónde encontraban ese poder? Porque el único poder que tenemos nosotros como seres humanos, nosotros los humanos, no es para salvarnos a nosotros mismos, sino para destruirnos a nosotros mismos. Y ese poder de salvación, ese poder que los puede salvar,
lo encontraban en la cruz de Cristo. No somos salvos por la sabiduría humana, sino por el mensaje de la cruz que consideraban un mensaje loco, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es decir, a los que se destruyen. Ahí vemos que la única capacidad que tiene el ser humano no es salvarse, sino destruirse. En el griego, apolimi significa destruir por completo, arruinar o perder. En el Nuevo Testamento se traduce a menudo como perecer, perderse o destruir. El Señor no destruye a nadie, nosotros mismos nos destruimos a nosotros mismos. Así que nosotros estamos siendo salvados porque no nos podemos salvar a sí mismos, pero sí nos podemos destruir a sí mismos. Aceptemos el mensaje que nos puede dar salvación. Miércoles 8 de julio, un Mesías crucificado. Este mensaje era un duro golpe para los judíos. Es más, era indignante porque ellos esperaban un Mesías rey político que vendría a liberar al pueblo de sus opresores. Recordemos que Mesías, Mesías significa ungido o elegido en hebreo, y en griego es Cristo, que significa también ungido o elegido. Y solo se ungía, note bien, a sacerdotes, profetas y reyes. Y ellos esperaban un rey y consideraban al Mesías, al Cristo, como rey. Por eso, un rey político. Por eso, para los judíos, la predicación de un Mesías crucificado era un insulto. Pero no habían comprendido bien el mensaje, no querían entender ni aceptar que la obra de Jesús era espiritual. Por eso les parecía una locura, un sinsentido, pero el apóstol Pablo solo estaba predicando el mensaje que mismo Jesús le había encomendado, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Por eso predicaba al Mesías crucificado, del cual los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado ampliamente. El mensaje de un Mesías crucificado era una frustración para los judíos y para los griegos, un absurdo, una ridiculez. Jueves 9 de julio. Cristo, poder y sabiduría de Dios. El Señor Jesús es tanto poder y sabiduría de Dios porque Él fue el instrumento que nuestro Padre Dios utilizó para darnos a conocer su sabiduría y su poder. Así que Cristo es la sabiduría de Dios, puede librarnos del pecado, porque la sabiduría de Dios tiene la capacidad, note bien, de encontrar una solución al problema del pecado. El Señor ya tenía en su sabiduría a Cristo Jesús para salvar a la humanidad. Y el poder de Dios nuevamente es Cristo, porque por medio de su muerte en la cruz adquiere el poder para salvarnos. Por medio de su muerte en la cruz le arrebata a Satanás lo que es del Señor. Por eso, para que se salven, para los que se salvan, Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Para estudiar y meditar en el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión, sagradas asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz, note bien, se consideraba con sentimientos y repulsión y horror. Con sentimientos de repulsión y horror. El exaltar, note bien, como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía bien cómo sería considerado el mensaje tanto para los judíos como para los griegos de Corinto. Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar, y a juicio de los griegos sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano a la salvación de la humanidad. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios,
según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una persona que es pecador contempla el amor del Padre como se lo ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna hay poder en el mensaje de la cruz. Por nada del mundo opaquemos ese poder en nuestra predicación del Evangelio. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrá mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.